Bueno, pues la pregunta, la TDV-FAQ número 10 tiene dos partes y nos hemos dado cuenta por la extensión que tiene dos partes. La primera es cuál es la diferencia entre dolo e imprudencia. Y bueno, a esa pregunta todavía no hemos contestado, pero hemos contestado por lo menos, hemos respondido diciendo que la intención o la voluntad con respecto al resultado no es relevante para establecer esa diferencia, aunque yo creo que todo el mundo todavía no lo tiene del todo claro, pero en principio hemos contestado así. Lo que pasa es que no hemos contestado a otra parte, que sería otra pregunta, que sería la siguiente, y es si puede haber dolo sin conocimiento. Y, bueno, pregunta que es la que está relacionada con la cuestión de la ignorancia deliberada, que está dando lugar a un debate doctrinal y jurisprudencial enorme, a un caos jurisprudencial absolutamente de dimensiones colosales, porque se está aplicando la teoría por parte del Tribunal Supremo y de las audiencias provinciales, pero a la vez se está aplicando en contra. Unos entienden que sí es aplicable, otros entienden que no, incluso los que entienden que es aplicable la teoría, unos la interpretan de una forma y otros la interpretan de otra. Y realmente, bueno, pues está dando lugar a una discusión que también se ha extendido a lo doctrinal, muy interesante. La pregunta en realidad de fondo y la auténtica duda es si puede haber dolo sin conocimiento. Hasta el momento hemos llegado a la conclusión de que hay dolo cuando hay representación. Nos encontramos con el problema de cuándo hay representación de la realización del injusto, y en eso estamos en la paradoja Sorites. Hemos encontrado cuál es el fundamento de la mayor pena del dolo y hemos visto que hay un fundamento de mayor pena del dolo, habíamos dicho que esencialmente es la mayor confrontación con el mensaje normativo que supone el que actúa con representación de aquello que desde una perspectiva de injusto supone la valoración de que se ha realizado lo que no se quiere por parte del legislador que el sujeto realice. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues esencialmente lo que sucede es que hay casos, hay toda una serie de supuestos, que son los denominados supuestos de indiferencia con respecto al hecho, en los que, o de ceguera jurídica, en los que parece que no hay conocimiento y sin embargo hay una confrontación con el mensaje normativo, si no equivalente, mucho más parecida a la del dolo que a la de la imprudencia. Estos son los casos que se están denominando de ignorancia deliberada. El término ignorancia deliberada es una traducción, no sé si acertada o no, de la idea de la willful blindness, que como doctrina más o menos se ha ido aplicando en algunos países anglosajones para interpretar que hay casos en los que hay, digamos, una ceguera intencionada. Hay un propósito de no saber que con respecto al hecho puede ser equivalente al conocer aquello que se realiza. La verdad es que la primera vez que se aplica esta teoría en nuestro país tiene que ver con casos de tráfico de drogas, pero se está extendiendo y se está expandiendo la doctrina de la ignorancia deliberada hasta el punto de que está contaminando el debate sobre el dolo y que tenemos que realizar un replanteamiento de si realmente el dolo es conocimiento como se sostiene. De hecho, una de las últimas, una interesantísima monografía de un profesor argentino, Pérez Barbera, plantea un dolo sin conocimiento. En realidad no es que plantee un dolo sin conocimiento, sino que plantea una superación de la idea de conocimiento y de la idea de voluntad como estado mental o como estado psicológico, que en realidad otros ya sosteníamos antes. Pero va más allá, también es cierto, pero va más allá no en eso, sino que va más allá considerando que la indiferencia puede ser equivalente a, digamos, supuestos que asimilaríamos como representación. Los casos de tráfico de drogas en los que se planteó concretamente en nuestro país es una sentencia del Tribunal Supremo de un hombre que alega, cuando le pillan determinadas bolas con droga dentro de su cuerpo, alega que sí sabía que llevaba la droga y que él cree que esa droga es marihuana.
Evidentemente la diferencia entre que crea que es marihuana y que crea que es cocaína es una diferencia enorme. ¿Por qué? Porque el Código Penal establece una diferencia de pena muy significativa entre que sean sustancias que afecten nocivamente a la salud, muy nocivamente a la salud, o que no lo sean. La diferencia entre que sea cocaína y que sea marihuana, en este caso representaba una diferencia de pena de 2-3 años. Es un elemento típico el que sea digamos, la calidad de la sustancia y, por tanto, si el sujeto no se representa que lo que lleva es cocaína, no habría dolo respecto a ese delito y, por tanto, no se le podría castigar por el mismo. ¿Se entiende o no? Bien. La cuestión es que el tribunal dijo, el hombre venía de Colombia, por cierto, no sé si es relevante o no, pero el tribunal dijo que aunque él no supiera la droga que llevaba, dice el tribunal, sí sabe que va a llevar una sustancia y actúa con indiferencia con respecto a cuál es la sustancia que lleva. Por tanto, como establece la doctrina de la willful blindness, que es, como digo, una doctrina anglosajona, se puede considerar equivalente, en este caso, el mirar hacia otro lado, porque no se pone en una posición de cumplir la norma, que el directamente saberlo e infringirla. Bien, con esta, digamos, con esta argumentación, el tribunal lo que hace es afirmar que puede haber dolo sin representación, o por lo menos dejarlo implícitamente, porque lo que se afirma esencialmente es que hay casos en los que el sujeto no se representa, pero, bueno, aunque no se lo represente, merecen la pena del dolo. Esto ha dado lugar a un debate doctrinal y a un desarrollo de la doctrina de la ignorancia deliberada, un debate doctrinal importante y un desarrollo de la doctrina de la ignorancia deliberada, digamos, algo caótico. Y el debate doctrinal ha dado lugar esencialmente a dos posiciones. Hay un sector doctrinal, en España, digamos que es mayoritario, aunque son pocos los autores los que nos hemos pronunciado sobre el tema. Ramón Ragués tiene un libro, La ignorancia deliberada, es un libro que está muy bien, el primero que incorpora el tema a la cuestión española, en el que plantea que hay supuestos de indiferencia que pueden ser iguales en cuanto a fundamentación de mayor pena que el dolo a la representación y que por tanto pueden dar lugar a dolo. Es cierto que Ramón Ragués dice que no todos, y establece varias condiciones por las cuales la indiferencia puede ser equivalente. Y son condiciones en las que el sujeto actúa con indiferencia, pero con cierto grado de sospecha de la ilicitud de lo que realiza. No de sospecha de lo que realiza o de la concreta ilicitud. El ejemplo, este sería un ejemplo en el que Ramón Ragués consideraría que sí habría dolo eventual. El sujeto que, bueno, no sabe que lleva cocaína, también es verdad que eso es lo que dice el sujeto, que no sabe. Yo no me creo al sujeto. Pero bueno, parece que nos creemos en este caso. Si nos tenemos que creer, nos creemos que el sujeto no se representa. Ramón Ragués lo que dice es que en los casos en los que no haya representación, pero haya una sospecha de cierta ilicitud, aunque no de la ilicitud que daría lugar al delito, en esos casos podría haber dolo y se castigaría como dolo. ¿Sí? Pero si dices que no se lo ha representado y debería haberse representado, ¿eso no sería una imprudencia? Sí, pero también es cierto que lo que dicen es que no existe una definición legal de lo que es dolo y es imprudencia. Y es verdad que el Código Penal establece no una definición legal de lo que es dolo o imprudencia, pero establece una regulación respecto al error. Y respecto al desconocimiento. Pero dice Ramón Ragués que no es lo mismo la ignorancia que el desconocimiento. Y como la ignorancia es una situación distinta al desconocimiento, no todos los casos de desconocimiento son error. Y que, por tanto, Ramón Ragués lo que dice es que debería estar regulado, digamos, expresamente, pero mientras no esté regulado expresamente, tenemos que situarlo en la categoría a la que más se parezca, y se parece más al dolo que a la imprudencia. ¿Vale? Bien. Entonces,
Esto es lo que dice un sector doctrinal. Después hay otro sector doctrinal, que soy yo, esencialmente. En realidad, este sector doctrinal es un poco mayor en Alemania, es decir, en Alemania es mayoría la gente que piensa que no es equiparable la ignorancia deliberada, pero es cierto que la regulación del dolo en Alemania es distinta. En Alemania sí existe una definición de dolo, esencialmente una definición como conocimiento, y por tanto digamos que es más fácil el apoyo de estas tesis. Hay una autora argentina que también está en la línea de lo que yo sostengo y que de hecho lo publicó antes y que yo me baso en parte en sus argumentos, una filósofa del derecho que hace una aportación en mi opinión muy interesante, pero en este momento digamos la doctrina penal en España existen quienes opinan, Ramón Ragués, Pablo Sánchez Hostiz, Manuel Cancio Melía, otros autores que se han pronunciado que la ignorancia deliberada se puede equiparar al dolo, y de momento expresamente en cuanto a profesores de derecho penal solo yo expresamente me he pronunciado en contra. Y sosteniendo que solo hay dolo cuando hay representación y que por tanto en los casos, sean o no sean de ignorancia deliberada, en los casos en los que no se pueda decir que hay representación, no se puede decir que hay dolo. Ahora, esto no significa que en la mayoría de los casos de ignorancia deliberada no se pueda decir que no hay representación, porque más bien lo que sucede es que la mayoría de los casos de ignorancia deliberada son de dolo porque hay representación del sujeto. Sí. De hecho, los tribunales argumentan correctamente la imputación del conocimiento, pero después dicen que es ignorancia deliberada. Gran parte de los tribunales que dicen aplicar la doctrina de la ignorancia deliberada, en realidad no aplican la doctrina de la ignorancia deliberada, sino que dicen, aplico la doctrina de la ignorancia deliberada porque el sujeto se representó, y dices, entonces no estás aplicando la doctrina de la ignorancia deliberada, lo que estás haciendo es decir que el sujeto se representó, y desde el momento que el sujeto se lo representó, hay dolo. El problema que está teniendo es que en efecto hay algunos tribunales que lo hacen así, pero hay otros tribunales que cuando no encuentran prueba suficiente de que hay representación, directamente, como han dicho, no es necesario la representación, directamente atribuyen responsabilidad por dolo cuando no han dicho, aunque a lo mejor la había, pero no pierden el tiempo en fundamentar si existe o no existe representación. No voy a poner ejemplos, pero hay ejemplos recientes en los que no se está argumentando suficientemente si la persona a la que se le imputa el conocimiento, ¿por qué se le imputa el conocimiento? No, directamente se dice, bueno, debería haber sabido, por la posición en la que estaba debería saber, pero vamos a ver, es posible, pero habrá que argumentarlo. Y hay que argumentar qué es lo que sabía, por qué se sabía, etcétera. Pero también puede ser que el juez esté empleando el verbo deber no como verbo, sino como modal. En plan, lo más probable es que supiera. Y el problema es que se mezclan las dos cosas. Es decir, cuando uno dice el sujeto debía saber, yo llego a mi casa ahora y mi madre no me ha preparado la comida. Mi madre debía saber que yo iba a ir. ¿Qué estoy diciendo? Que se ha representado... ¿Qué estoy diciendo? Puedo estar diciendo dos cosas distintas. ¿Qué puedo estar diciendo? Mi madre debía saber que yo iba a ir. Que no sabía, pero que debía, o que lo sabía. Y el problema es que los tribunales se quedan tan panchos. La susodicha debía saber, etcétera. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres decir que sabía porque bla, bla, bla? ¿O quieres decir que debería haber sabido? Bien, lo importante de momento para nosotros es comprender que no es lo mismo. Y que, en mi opinión, solo hay dolo cuando hay representación. Desde una perspectiva de fundamentación esto no lo puedo explicar mucho y las críticas a las otras teorías no voy a centrarme demasiado en ello. Simplemente diré dos cosas en apoyo de esto. Es cierto que hay casos de indiferencia al derecho que merecerían más pena que casos de imprudencia. En mi opinión es cierto. En mi opinión es verdad. Y hay casos de indiferencia que están cerca del dolo. Ya lo he explicado en la paradoja Sorites que hay casos que pueden encontrarse entre el 1,4 y el 10,15 en el caso del homicidio, pero incluso, aunque la diferencia de pena, hay casos que van a estar siempre
muy cerca de las dos categorías. En mi opinión, debería regularse expresamente determinados delitos y sobre todo en determinados ámbitos como el ámbito económico, por ejemplo el ámbito económico-financiero. El que no sabe, no se representa, pero actúa y dice, bueno, si se van los fondos a la porra, que se vayan. En mi opinión, el que dice si se van los fondos a la porra que se vayan, se lo está representando. Pero puede haber casos en los que haya un excesivo riesgo y el sujeto no se lo representa y que merezca más pena que determinados casos de menor riesgo. Puede ser, en términos de confrontación normativa puede ser. Bien, es necesario que el legislador lo regule. Mientras tengamos dos formas, mientras tengamos el tipo doloso y el tipo imprudente, y el tipo doloso solo establezca la forma para llegar a la pena del tipo imprudente, que haya desconocimiento, es decir, que haya error sobre ello, en mi opinión, mientras haya así, todos los casos de desconocimiento son casos de error vencible, en el caso de que lo sea, y por tanto de imprudencia. Decir que no es lo mismo la ignorancia que la imprudencia es una butad. Evidentemente que no es lo mismo. Claro que no es lo mismo. La ignorancia es un poco más, ya, pero toda ignorancia conlleva error. Si hay desconocimiento en ese caso, no hay representación. Por tanto, si tú tienes un tipo penal y una regulación, como es la regulación del artículo 14 del Código Penal, que dice que cuando hay error hay imprudencia, lo siento, pero tienes que castigar la imprudencia. Bueno, puedes irte a más y castigarlo como dolo. Entonces directamente te estás saltando, en mi opinión, la opinión legal. Pero no solo la opinión legal, te estás saltando una especie de acuerdo generalizado de toda jurisprudencia y del propio sentido social de las normas que identifican dolo como mínimo con representación. ¿Hay alguien aquí que no identifique dolo con representación? ¿Podemos pasar a considerar que la indiferencia puede llegar a ser tan grave como el dolo? De acuerdo, pero entonces, para romper esa idea, es necesario que se haga expresamente. Y mientras no se haga expresamente, en mi opinión, se va en contra del principio de legalidad y se está realizando una analogía y mal en parte prohibida en derecho penal. Por tanto, mientras no sea así, se tiene que castigar la ignorancia deliberada como imprudencia y no como dolo. Ahora bien, el problema es que hay muchos casos de ignorancia deliberada, mal llamados de ignorancia deliberada, que son dolo, como la copa de un pino, pero porque el sujeto tiene representación. Sí. En el caso de la tortería, la que defendía el otro profesor, cuando dice que tiene una cierta sospecha, la cierta sospecha no supone una representación. Pues eso es lo que pasa, que la mayoría de los casos que ellos resuelven como casos de ignorancia deliberada, yo creo que son casos en los que existe dolo. Porque la sospecha en ese caso, la sospecha de la ilicitud, la cuestión es representación. Y yo creo que ellos, vamos a ver, la pregunta es, ¿resuelve Ramón Ragués y los autores que defienden la teoría de la ignorancia deliberada como sancionable como el dolo, resuelve este caso como dolo o como imprudencia? Dice aquí, conforme a los hechos probados, el acusado había aceptado llevar la maleta sin mirar en ningún momento lo que en ella había, de acuerdo con un desconocido y a cambio de 6.000 euros. Para ellos, en ese caso, hay ¿qué? Dolo. ¿Por qué? Por ignorancia deliberada. Porque es que el sujeto no mira, pero puede llegar a sospechar la ilicitud de lo que hace. ¿Pero cómo que sospecha? ¿Él se representa que lleva cocaína? De hecho, si abre y ve que hay marihuana, con perdón de la expresión, lo flipa. Dice, ostras, marihuana. Pero vamos, ¿alguien cree que llevando una maleta de droga por la que te pagan esa cantidad de dinero y de dónde vienes, lleva...? No. ¿Eso qué es? ¿Un proceso de imputación, de atribución de sentido social? No, es que eso es no probar el conocimiento, que no se puede probar el conocimiento se atribuye. Sí se puede, llamémoslo probarlo, vale, claro que se prueba el conocimiento. ¿Por medio de qué? De reglas de sentido, de reglas de la experiencia, de reglas de la lógica. ¿Cómo se aplican en este sentido las reglas de la experiencia y las reglas de la lógica? Que quien acepta llevar una maleta a cambio de 3.000 euros en un determinado, o de 6.000 euros, 6.000 euros, ¿qué lleva? Pues, ¿es probable que lleve cocaína? Sí. Entonces, este caso, los que defienden la doctrina de la ignorancia deliberada, lo defienden igual y lo resuelven exactamente igual que los que defendemos el concepto de dolo como representación. Entonces, la pregunta es, ¿qué caso resuelven distinto? ¿Qué caso resuelven distinto? El caso de la maleta también.
¿Pero cuál caso de la maleta? El tipo que llega, está en Bogotá, está en Colombia, se sienta el tipo al lado, le dice, ¿qué tal? ¿Ves este maletín? Sí, sí, muy bonito. Yo es que me voy a ir al avión y no quiero subir el maletín, ¿pero tú lo quieres subir? Pues no, ¿por qué lo tendría que subir? Porque te doy 3.000 dólares ahora, si lo subes, y a la bajada te doy 3.000 dólares. Ya hemos pasado los controles, simplemente tienes que coger el maletín, subir en el avión y dejar el maletín arriba, después cogerlo, bajarlo, o incluso no hace falta, déjalo en el avión. Deja el maletín en el avión y ya está, yo te doy 3.000 euros. No, bájalo mejor y yo te lo cogeré a la vuelta. Vale, 3.000 dólares ahora, 3.000 dólares después. Bien, el hombre mira el maletín, mira al otro, mira los 3.000 dólares, vuelve a mirar los 3.000 dólares, cuenta de hecho los 3.000 dólares, se mete los 3.000 dólares en el bolsillo. ¿Para qué quiere los 3.000 dólares el hombre? Obras en la casa, un pequeño hueco, un viaje a no sé dónde. ¿Y qué implica todo eso? Vivir, esencialmente. Bien, el caso es que el hombre coge el maletín, sube, deja el maletín allí arriba, y de repente, cuando llevan una hora de vuelo, viene la policía porque suena una especie de alarma de humos, la policía se abalanza sobre el sitio, abren y el maletín está echando humo. Había un dispositivo para que explotara el maletín en el avión que llevaba una bomba y, bueno, ha habido un problema en el dispositivo y no ha explotado. Pregunta, ¿el tipo que da el maletín, qué hace? El tipo que da el maletín, ¿es autor mediato de un delito de tentativa de asesinato de 200 y pico pasajeros, sí o no? ¿Sí o no? Sí, bien. Pregunta, ¿actúa conforme a esta teoría con dolo el del maletín? ¿Conforme a esta teoría, sí o no? Sí, evidentemente que sí. ¿Por qué? Porque se representa, no, actúa de forma indiferente y actúa pero tiene una sospecha de ilicitud, de que hace algo ilícito, ¿sí o no? Evidentemente que sospecha algo ilícito. Pregunta, ¿la confrontación de ese tipo puede ser la misma que el tío que ha cogido y le ha dado la maleta y la bomba? ¿Socialmente me decís que la confrontación es la misma? ¿Es aceptable la ignorancia deliberada? No. Dolo es representación. ¿Se le puede representar si lleva droga? Sí, porque es lo que todo el mundo cree que lleva. Se le puede representar y se le puede atribuir responsabilidad como tentativa dolosa de un homicidio cuando él sube al avión y deja la maleta en el avión. ¿Él quiere matarse a sí mismo? Ah, quiere. ¿Qué significa quiere? ¿Se representa y hace lo que se representa? ¿Hay dolo? ¿Hay dolo? ¿Actúa con conocimiento? ¿Qué es y cómo tenemos que resolverlo esto? Pues con la doctrina de la ignorancia deliberada, probablemente lo que pase es que tenemos de nuevo un lío que solucionaríamos mejor si aplicamos la doctrina de la imputación. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Lo que estamos haciendo es valorar la conducta como contraria a la norma prescriptiva, la norma prohibitiva, en este caso, es decir, la norma prohibitiva matar, ¿vale? O la norma prohibitiva llevar droga. Bien, pero primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Imputar el hecho y después realizar la valoración. La pregunta es, ¿podemos atribuir el hecho a la gente, el hecho llevar droga? ¿Se le puede atribuir el hecho llevar droga al tipo que coge una maleta en Bogotá a cambio de 6.000 euros, sí o no? En mi opinión, sí. En mi opinión, ese hecho se le puede atribuir. ¿Y eso es injusto, sí o no? Sí. ¿Se le puede atribuir el hecho llevar una bomba al tío en Colombia que coge esa maleta? ¿Se entiende o no se entiende? Bien, ¿cómo se resuelven la mayoría de los casos de ignorancia deliberada? Por medio de dolo. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos de la ignorancia deliberada, del tipo que normalmente podemos atribuir una representación. Cuando podemos atribuir una representación, ¿qué es? Dolo. ¿Y cuando no podemos atribuir una representación? O el legislador que venga y lo regule.
Pero mientras no pueda ser así, hay error. Si el error es vencible, hay imprudencia y no hay tutía. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bien, por tanto, algunas conclusiones con respecto al dolo, ¿vale? Algunas conclusiones con respecto al dolo de cierta importancia. La primera, no sé si se lee bien, pero vosotros no creo que la veáis. Lo primero es, tenemos que intentar huir de la idea de dolo, y hablar de responsabilidad dolosa, más que de dolo, y hablar más de conocimiento y de representación que de dolo, ¿vale? Con respecto al hecho, lo que hay es no dolo, sino representación o conocimiento. Cuando hablamos ya de la valoración del hecho, el hecho doloso, el tipo doloso, el hecho se tiene que decir de él si da lugar o no a responsabilidad dolosa, no si es doloso. ¿Se entiende esto o no? El problema es que a veces confundimos, es decir, creamos un término que es un término que está a caballo entre una cosa y otra. En definitiva, ¿el dolo es imputación o es valoración? El dolo es las dos cosas, porque el dolo no es ni imputación ni valoración. ¿El conocimiento es imputación o valoración? Imputación. La responsabilidad dolosa, ¿cuándo viene? Cuando hay que valoración del hecho imputado con representación como injusto. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué da lugar a confusión la idea de hay dolo? Porque no sabemos qué proceso estamos haciendo. Estamos haciendo dos cosas, pero mejor digamos hay representación y por tanto podemos valorar el hecho como doloso o que da lugar a responsabilidad dolosa. ¿Se entiende? En serio, si hacéis ese ejercicio, da lugar a menos lío, ¿vale? Primero imputamos el hecho y si lo podemos valorar, entonces ¿qué? Si el tipo es doloso, el hecho da lugar a responsabilidad dolosa, tipo doloso. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto o no? ¿Los que calláis he de entender que no o que sí? ¿Se entiende o no, Adonis? ¿Qué es lo que no entiendes? Sí, pero me temo que es verdad. Porque no entiendo la diferencia entre la doctrina que defiendes tú y la otra. A partir de ahí yo ya dije, es que para mí es lo mismo. Vamos a ver, la diferencia esencial está en que hay quien dice que puede haber dolo sin representación. Y yo creo que no puede haber dolo sin representación. Pero la diferencia es bastante grande. Ahora, el problema es que cuando dicen que puede haber dolo sin representación, lo que están haciendo en muchas ocasiones es no plantearse cuál es la representación del sujeto y pensar esencialmente en una representación psicológica. ¿Tú crees que el tipo ese que dice que lleva marihuana realmente lleva marihuana? Pues lo mismo hace no tú, sino cualquier juez. ¿Y tú crees que él realmente lo cree? ¿El mismo tío? No, yo creo que está diciendo... Una mentira, como una casa. Bien, pero ¿tú crees que el tío que coge la maleta y que lleva una bomba y que sube al avión pensando que lleva cocaína, ¿tú crees que ese tío cree que lleva cocaína? Sí, pero el que lleva una bomba, ¿tú crees que ese tío cree que lleva una bomba? ¿Y tú crees que hay dolo en ese caso? ¿El que lleva la bomba? No, yo creo que es un pedo. Pues eso, mientras que los otros dicen que eso sería dolo. Pero es que no entiendo cómo ellos pueden pensar que eso es dolo. Porque piensan que actuar con indiferencia con respecto al derecho es tan grave como actuar con representación. Y en realidad quieren solucionar el caso del tío que lleva cocaína y dice que lleva marihuana, cuando ese caso no se tiene por qué solucionar haciendo eso. Se puede solucionar diciendo, es que no, es que miente. ¿Es el primer tío que miente en la historia de los imputados? Es decir, miente todo Kiski. Claro que miente, evidentemente que miente. La cuestión es, ¿puede existir una disonancia entre lo que el sujeto se represente y lo que el sujeto digamos que se represente? No. Nosotros tenemos que atribuir el sentido social a partir de lo que creemos que el sujeto se represente, pero evidentemente es un proceso de imputación, de descripción de sentido social. Es que no hay otra, no tenemos el aparatito.
Pero puede haber disociación entre lo que el sujeto diga que se ha representado, incluso lo que él crea mentalmente que se ha representado, y lo que nosotros socialmente, conforme a lo que ha pasado, digamos que se ha representado. Hombre, evidentemente. Evidentemente. Ahora, tiene que haber que nosotros podamos decir con todos los elementos y que podamos argumentar que el sujeto se lo ha representado para que haya dolo. También, evidentemente. Porque si no se lo ha representado, tendremos que decir, conforme al principio de legalidad, que hay error y por tanto que hay imprudencia. ¿Se entiende? Bien, entonces, conclusiones. Primero, hablemos de responsabilidad dolosa y de conocimiento o representación con respecto a la imputación que de dolo. Segunda, atención. La diferencia entre responsabilidad dolosa o imprudente dependerá de que el juez pueda atribuir o no que el agente ha realizado y se ha representado aquello desvalorado socialmente. ¿Se entiende o no? En definitiva, ¿qué es? Es decir, ¿cuándo hay responsabilidad dolosa? Cuando uno realiza el tipo doloso con representación. El tipo doloso con representación, lógicamente. ¿Sí o no? Bien. Si el tipo doloso no se lo representa, en todo caso, ¿qué se le podrá aplicar? El tipo imprudente, pero el tipo doloso no se le puede aplicar. ¿Se entiende? Es básico, pero es importante. Evidentemente, y entonces no se podrá aplicar nada. Es decir, lo que hay que hacer es atribuirle al sujeto el peligro ex ante y además ¿qué? La representación del mismo. Pero no son lo mismo esas dos cosas. No es lo mismo decir que el sujeto ha realizado algo peligroso que ha realizado algo peligroso representándoselo. Es que el administrador debería haber sabido lo que pasaba en su empresa. No. Dime que el administrador sabía lo que pasaba en su empresa. Y lo siento, si no me dices que no lo sabía, no me puedes atribuir responsabilidad dolosa. Puede pagar por responsabilidad civil, puede lo que tú quieras, pero no puede tener responsabilidad dolosa. No debe confundirse, por tanto, y esto es importante, lo que el sujeto cree que sabe con lo que puede atribuirse que se representa. Es que no es lo mismo. El sujeto cree que sabe, no, a lo mejor el sujeto cree que sabe algo, bien, y nosotros podemos decir que el sujeto se representa a otra cosa. ¿Por qué? Porque es un proceso de adscripción de sentido social. ¿Se entiende? Cuando conforme a las reglas no puede atribuirse, reglas de la experiencia, reglas del sentido, etc., no puede atribuirse al sujeto conocimiento, habrá imprudencia cuando haya estado en posición de prever y evitar el actuar injusto. Sobre esto hablaremos ahora después. ¿Se entiende? Los deseos del sujeto y sus creencias, lo que el sujeto crea y los deseos que el sujeto tenga, no son relevantes a la hora de la responsabilidad dolosa, salvo que el legislador lo establezca expresamente en determinados delitos o tipos penales, como actuar con ánimo de lucro, y salvo, además, como meros indicios de la representación. El deseo, a veces, es un indicio de la representación. ¿Se entiende, José? ¿Y cómo podemos saber que el sujeto está en posición de saber? Por medio de un análisis objetivo y del establecimiento de las reglas de experiencia, etcétera, etcétera. Vamos a ver, ¿sabe un empresario todo lo que pasa en su empresa? No. ¿Por eso desconoce todo lo que pasa en la empresa? No. ¿Debería un empresario saber todo lo que pasa en su empresa? Yo creo que no, ¿eh? No tiene sentido el reparto funcional de tareas, se acaban tal. Yo creo que no tiene ningún sentido. Pero bueno, ¿podemos decir en un caso que debería haber sabido algo que ha pasado en su empresa? Es posible. Para establecer la responsabilidad por ese algo, ¿deberíamos poder decir que lo sabía? Sí. ¿Significa eso que tenemos que tener una prueba de él diciendo «lo sabía»? No. No tenemos que tener una prueba diciendo «lo sabía». No tenemos que tenerla. Tenemos que analizar qué es lo que hacía todos los días, qué facturas firmaba, de qué se encargaba. No voy a poner un ejemplo, pero puede ser que dos maridos respecto a dos mujeres empresarias que han cometido determinados delitos, ¿es posible que los maridos sepan cosas distintas? ¿Es posible que uno de ellos esté en una posición de objetiva de saber más y sin embargo el que sepa más sea el otro?
¿Y cómo lo sabemos? Pues por lo que hacía día a día. Es posible que el marido, que objetivamente esté en una posición de saber más, sin embargo, ese marido por sus actos de día a día, digamos, ¿lo sabía? Sí, evidentemente. ¿Cómo? Pues eso es un proceso de prueba. Y eso es lo que hay que hacer. Por ejemplo, en el caso de Olavarría, ¿se le puede atribuir responsabilidad dolosa al empresario del banco por la denuncia falsa? Pues evidentemente. Es necesario que él diga, sabía lo de la denuncia falsa, pero había elementos objetivos conforme a la sentencia del Tribunal Supremo. ¿Eso significa que hay ignorancia deliberada? No. El tipo, tenemos un testigo que dice, yo le dije que esto no tenía sustento, pero que era la única forma de tal. Pues ya está, pues existe representación. ¿Para qué quieres aplicar la doctrina de la ignorancia deliberada en un caso en el que puedes demostrar que hay representación? Lo único que tienes es que darle fiabilidad a ese testimonio. ¿Cómo? Con los procesos de garantía de un Estado democrático de derecho. Lo que no puedes es saltarte los procesos de garantía de un Estado democrático de derecho aplicando una doctrina para saltarte el elemento representación. Eso es lo que no puedes hacer. Y establecer responsabilidad objetiva. Porque por el principio de culpabilidad la responsabilidad no es objetiva. El injusto, además, no es objetivo, el injusto es personal. Me parece además que para determinar la posición de deber saber de una persona tienes que partir de algún conocimiento que vaya tenido. Siempre. Claro. Siempre. Lo que se trata es de imputar un hecho y valorar ese hecho y valorar hasta el momento en que la valoración y la representación lleguen al momento en que el conocimiento sea del hecho cuya representación dé lugar a la valoración de un hecho injusto. Tú tienes la valoración de un hecho que no es injusto, te da igual si tiene representación sobre ese. Tú tienes la valoración de que este hecho con una representación, si hubiera representación sobre este hecho habría injusto. La cuestión es que si no encuentras representación sobre eso, no hay. Pero normalmente lo que hacemos es exigir, ya que el tipo sepa que va a morir, meterle 7 balas en la cabeza. No, no es necesario. Yo me tengo que representar. ¿Se representa a Munir el Motassadegh que está participando en un atentado terrorista? Sí. Cuando da el dinero a Marwan al-Shehi, sí. ¿Se representa que va a estrellar aviones? Claro. El problema... Le está pagando a una célula terrorista, le está dando el dinero para cursos de pilotaje de aviones comerciales. Bien, se representa que pueden ir 200 o 120. Si van más de los pasajeros que van normalmente en media, normalmente en un vuelo de esos, en el vuelo, no sé qué, Chicago-Nueva York, el que fuera, no sé. En ese vuelo normalmente van 170 personas. Casualidad que ese día había una conferencia en Chicago y iban 190. ¿Entra dentro de la representación los 190? Evidentemente. Pregunta, ¿se le puede atribuir responsabilidad a Munir el Motassadegh no por la muerte de los 200 que van en el avión, sino se le puede atribuir responsabilidad él que financia eso, él que ayuda, que se integra en el injusto de realizar un atentado terrorista? ¿Se le puede decir que él se integra en un atentado terrorista concreto, que se representa el atentado terrorista concreto de estrellar aviones contra las Torres Gemelas? No. No. ¿Está tipificado como injusto estrellar aviones contra las Torres Gemelas? No. ¿Qué está tipificado como injusto? Matar. Bien. ¿Se representa matar a 220, que son los que van en los aviones? ¿Se representa matar a todos los que contra los que estrella? En mi opinión, sí. Evidentemente que se lo representa. Evidentemente. ¿Es necesaria ignorancia deliberada con respecto a aquellos? ¿Qué ignorancia deliberada? Estrellar aviones. ¿Los puede estrellar contra un estadio de fútbol? Sí. ¿Lo puede estrellar contra una carretera? Sí. ¿Contra una guardería? Sí. ¿Contra un edificio del Empire State? Sí. ¿Contra las Torres Gemelas? No sé si me gusta. Pues lo estrella contra las Torres Gemelas. ¿Queda igual que lo estrelle contra las Torres Gemelas y no contra el Empire State o no contra un descampado? Pues da igual el elemento objetivo, que mueren tantos o tantos otros. Para atribuir ese elemento objetivo, cuando, es decir, atribuimos el riesgo prohibido, la cuestión es, para atribuir el riesgo prohibido es necesario además que, ¿qué? Para la responsabilidad dolosa, que la gente se lo haya representado. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende? José. El problema es explicar la imprudencia teniendo en cuenta algún conocimiento. Pues a eso iremos ahora después. A ver, sí. ¿Cómo alguien que no sabe
pasa de ser un error invencible, atípico, a de repente alguien que sabe pasa a ser doloso. Sí, eso es más complicado. Bueno, pues hemos llegado al final, por tanto, de esta clase, que es que la pregunta era, en realidad, si puede haber dolo sin conocimiento. ¿Puede haber dolo sin conocimiento o sin representación? Es decir, ¿puede haber dolo sin representación? No. No. No lo hay. ¿Vale? Bien, y ahora la pregunta es, ¿cuántas clases de error hay? Gracias. Vale.